justamente hoy quería contarte un poco qué está pasando con los números, la percepción que tiene la ciudadanía respecto al jefe de Estado, a Pedro Castillo. Tenemos una encuesta del IEP publicada hace ya algunos días, pero he tratado de ahondar en los detalles, en los números chicos, en algunas mediciones que hace este Instituto de Estudios Peruanos que la verdad nos aportan muchas ideas en torno a cómo empieza a deteriorarse la imagen del presidente. Vamos a hablar, por ejemplo, de un atributo con el que Pedro Castillo llegó al poder, aquella persona que se preocupa por los que menos tienen. Y este atributo, que podríamos decir empatía con los que menos tienen, una preocupación especial con los desfavorecidos, era algo que el presidente tenía, en mediciones salía a una cifra alta, pero eso a lo largo de estos casi ya 12 meses de gestión se ha ido deteriorando y es un dato importante que nos trae la encuesta del IEP. Vamos a repasar eso a continuación, pero primero revisemos cómo el presidente termina cayendo en su aprobación. Porque esta es la pregunta clave que se hace, ¿no? ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Pedro Castillo? ¿Y cuál es el titular aquí? El titular es que la aprobación del presidente para el mes de junio cayó 2 puntos porcentuales, Lourdes. Allí se tienen que fijar en la línea de color morado. ¿Aprueba la gestión de Pedro Castillo? Preguntó el IEP a un grupo de ciudadanos. De 21% en mayo pasa a 19% en el mes de junio. La desaprobación también sube 1 punto porcentual. O sea, las personas que ven con malos ojos o desaprueban el trabajo del presidente han pasado de ser 70% a ser 71%, ¿no? Así está un poco la situación. No son números que beneficien ni que ayuden al presidente. Tampoco es una caída estrepitosa. De alguna manera es algo que ya hemos visto, un lento deterioro de la imagen del jefe de Estado, ¿no? La aprobación es bajísima para ser el primer año de gobierno, 19% de aprobación para el primer mandatario. Sí. Claro que eso llama la atención y un 71% de desaprobación, es decir, la gran mayoría está en contra de la gestión del presidente Pedro Castillo. Sí, esa es la lectura que tenemos de esta primera pregunta que hace el Instituto de Estudios Peruanos. Les reitero, esta encuesta fue publicada el 26 de junio, analiza el mes que pasó, pero es importante verla por los detalles que nos muestran. Vamos a ver, por ejemplo, cómo aparentemente el costo de vida, el contexto económico desfavorable ha empezado de alguna manera a golpear la imagen del presidente, sobre todo en el nivel socioeconómico C. Podríamos hablar de la clase media. Ok, si quieres entender el nivel socioeconómico C como la clase media o el nivel socioeconómico D, también parte de la clase media, pero también los peruanos que viven en pobreza y extrema pobreza, mira cómo la aprobación del presidente termina también reduciéndose hasta en 4 puntos porcentuales. Aquí hablamos ya no de la encuesta general, sino de sectores socioeconómicos. O sea, las familias o los peruanos con mayores ingresos, que estarían entre el sector A y B, en mayo del 2022 había solo un 14% de aprobación. Bueno, ahora para junio, 11% de aprobación. Allí tienes menos 3 puntos porcentuales, ¿no? Eso es un tema. ¿Y qué pasa en el nivel socioeconómico C? En el sector de peruanos que viven en ese bolsón, podríamos decir, de economía. Del 20% cae hasta el 16% la aprobación del presidente. Menos 4 puntos porcentuales. Esto ya te muestra por lo menos que hay un golpe al bolsillo de la ciudadanía, quizá un golpe también en el sentido de que asocian la realidad del país con el presidente. Entonces tenemos esa cifra, pero también importante destacar que en el nivel socioeconómico DE no se mueve la cifra. La cifra es de aprobación de 25% y se repite esa cifra también para el mes de junio. Es decir, digamos, los más favorecidos quizá son los que están en estos momentos ya alejándose un poco de lo que... De la gestión del presidente. Claro, de la confianza que puede haber en la gestión, de la aprobación.
Exactamente, entonces ellos quizá son los que ahora ya marcan más distancia que antes incluso. Sí. Quienes todavía seguramente mantienen allí la confianza son las personas que votaron por el presidente Pedro Castillo, que hasta ahora quizá creen en él, pese a las investigaciones múltiples que se han abierto en su contra y de la realidad nacional que definitivamente nos está golpeando bastante. Sí, yo creo que allí también la realidad nacional impacta mucho en ese nivel socioeconómico C, en la medida que, claro, hemos visto aumentar los precios de los alimentos. Lunes y martes hemos estado comentando aquí precios de alimentos según el reporte de precios del INEI. Bueno, lo que vemos ahora es que en el mes de junio este nivel socioeconómico C ha tenido una fuerte percepción negativa de la figura presidencial. Entonces desaprueba la gestión de Castillo. ¿Por qué? Es la pregunta, y todos pensamos en eso, en el costo de vida y por supuesto también en los líos políticos, ¿no? Esto también es parte de lo que va alrededor del presidente, pero la mayor caída de la aprobación presidencial se da en el sector socioeconómico C. Y eso me parece que hay que tenerlo en claro. Un cuadro más de este atributo, que la verdad es muy interesante cómo esta encuestadora mide este atributo. Y mira la pregunta, ¿diría usted que el presidente se preocupa por los que menos tienen? Aquí nos vamos hasta agosto del 2021. Recién elegido Pedro Castillo. Cuando la gente le preguntaban, los del IEP, ¿se preocupa Pedro Castillo por los que menos tienen? Mucho o algo, marcaba 57%. Es decir, un buen porcentaje, casi 2/3 de la población, consideraba que Pedro Castillo tenía ese atributo. Se preocupa mucho o algo por los que menos tienen. Ahora, en junio del 2022, mira cómo esa línea amarilla se va de 57 hasta 28. Es decir, casi la mitad de este valor positivo, de este atributo que le veían al presidente, que era alguien que se preocupaba por los que menos tienen, termina cayendo de 57 a 28. Se da también lo inverso cuando ves la respuesta sugerida, que es poco o nada. En agosto del 2021 eso estaba alrededor del 40%. Se dispara ese poco o nada hacia cerca del 70%. Esa es la línea morada. Allí tenemos cómo el presidente ha ido, y esto lo aporta los mismos expertos que han hecho esta encuesta, consideran que aquí hay un desencanto, una desilusión. Mientras más tiempo los peruanos hemos ido conociendo la gestión del presidente Castillo, este atributo de ser una persona que se preocupa por los que menos tienen ha ido perdiendo peso. Ya no creemos tanto que el presidente de la República sea alguien con especial consideración por los menos favorecidos, Bueno, ¿no? y eso quiere decir entonces, además, que estos consejos descentralizados que se realizan constantemente no están surtiendo el efecto que seguramente Palacio pensaba, ¿no? Nos acercamos a las comunidades, nos acercamos a las regiones para que vean que estamos preocupados por ellos, por los que menos tienen, pero la realidad es otra. La percepción no es la misma que pensaba en Palacio seguramente que iban a tener los ciudadanos. Sí, es una mirada muy interesante porque si hemos visto a un gobierno tratando de mirar a las regiones, es el gobierno de Pedro Castillo. Hacer esta dinámica de encontrar estos espacios de escucha como los consejos descentralizados, me parece que en algún momento benefició políticamente al presidente, pero según las encuestas no abonó, digamos, en este atributo que te decía, era parte del capital político con el que entró Pedro Castillo al poder. Una persona que se preocupa por los más pobres. Y es que se deja notar en las actas, ni siquiera firmadas, solamente creo que 1 o 2 se firmaron completamente, pero en el resto de actas donde se comprometían a realizar ciertas obras, no estaban las firmas de todos los integrantes, tampoco la del presidente de la República, no se ha traducido en obras ejecutadas o ejecutándose ya, entonces eso definitivamente crea más desconfianza. Y si hacemos esta pregunta, como la hicieron los encargados de esta encuesta en el IEP, y lo dividieron en macrozonas, ¿no? ¿Qué piensa del presidente y este atributo de que se preocupa por los más pobres, el centro, el sur y el oriente del país? Ojo, vamos a ver este desagregado que también me parece muy importante. El presidente Castillo se preocupa por los que menos tienen
Entre los que responden mucho o algo, es decir, entre los que le dan cierta credibilidad al presidente, estamos viendo un cambio radical desde agosto del año pasado hasta junio del 2022. Mira el centro del país, uno de los bolsones electorales más importantes de Pedro Castillo. 70% consideraban que era un presidente que se preocupaba mucho o algo por los que menos tienen. En junio del 2022, el centro del país, menos de la mitad, 32% solo. Increíble, ¿no? Una caída. O sea, ahí estrepitosa. Va dilapidando, Lourdes, este capital, este atributo político, ¿no? ¿Qué pasa en el sur? 67% cae hasta 32% para junio de este año. Y finalmente, en el oriente peruano también, de 53% cae a 21%. ¿Qué te parece estos números que nos muestran un poco las zonas también, ¿no? Centro, sur y oriente, que supieron ser espacios de mucho respaldo del presidente Castillo, sobre todo el centro y el sur, ¿no? Donde ha concentrado incluso, o donde concentró parte de su campaña. Claro, era el bastión, ¿no? Y de pronto le han retirado la confianza de una manera casi radical. 32%, que haya caído al 32%, la idea de que se preocupa por ellos. Entonces, esto es un mensaje bastante fuerte para la presidencia de la República, es un mensaje de la ciudadanía, pese a que el presidente muchas veces ha señalado que no ve noticias, que no ve televisión, que no lee el periódico, que no ve las encuestas. Debería tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, porque fueron los ciudadanos los que votaron por él y por ellos él se encuentra ahora ejerciendo estas funciones del mandatario del Perú. Entonces hay que tomar en cuenta lo que la ciudadanía dice. ¿Para qué? Para mejorar la gestión. Sí, totalmente. O sea, lo que nos aportan estos estudios de opinión es mucha información en encuestas. Por supuesto, hay toda una técnica, una metodología, hay una estadística especial. Vamos a ver ahora la ficha técnica, porque obviamente no se le pregunta a los 33 millones de peruanos. Mira eso, por ejemplo. Estamos hablando de que es una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y se ha hecho en 24 departamentos, 95% el nivel de confianza, ¿no? Más de 1000 encuestados de todas maneras. Y aquí lo importante es ver, esto lo ponemos un poco para el respaldo científico que tienen este tipo de encuestas. Esta fue publicada en La República, pero lo que te decía, Lourdes, es importante que desde el gobierno sepan también leer las encuestas, porque nos están diciendo algo. Y en este caso me parece que el gran titular es: Pedro Castillo ya no es percibido como un gobernante que se preocupa por los menos favorecidos, por los peruanos que viven en las peores condiciones, podríamos decir económicas, sociales. Ese era un gran atributo del presidente. Claro, el eslogan lo decía, ¿no? No más pobres en un país rico. Exacto. Entonces, quizá el mensaje no está llegando como desde Palacio de Gobierno se quiere dar. Un último comentario, lo que teníamos acá era el mes de mayo. ¿Qué fue lo más destacable que hizo el presidente Castillo el mes de junio? Fue caminar hacia la Fiscalía a responder. Creo que ese fue el momento, digamos, de mayor luz del presidente, donde quiso mostrarse alguien que se allanaba las investigaciones, caminó desde Palacio de Gobierno hasta la Fiscalía. Ya vemos que no ayudó mucho. Quizá no es una caída estrepitosa de mayo a junio, pero sí ha perdido 2 puntos en aprobación Pedro Castillo y llega con números no muy favorables a 28 de julio, ¿no? Definitivamente las investigaciones, pero sobre todo el no saber responder a las denuncias es lo que le está pasando factura al presidente de la República. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque cuando un gobernante no toma el toro por las astas o no tiene una estrategia clara de respuesta, ese silencio que deja es ocupado rápidamente por rivales políticos, por la crítica, por los comentarios o simplemente por la duda. El presidente veíamos que está intentando acercarse a los medios, pero que tampoco parece tener las herramientas, sí, ¿no? Claro. O sea, por un lado, el que calla otorga. Ok, ahora me voy a acercar a los periodistas a responder, pero cuando responde, no responde de manera concisa, firme, clara, argumentando. Y el mensaje que deja es de nerviosismo, más bien de culpabilidad, ¿no? Cuando los presidentes a veces no tienen esa capacidad,
Aportan los vicepresidentes. Bueno, en el Perú la figura del vicepresidente siempre ha sido una figura más bien de la discordia. Recuerdo alguna vez un reportaje que preparé sobre los vicepresidentes y una conclusión era: siempre los mandan de embajadores a otros lados. Y esos datos en la historia